Bien, buenos días, amados, amadas del Señor, bienvenidos, bienvenidas. Vamos al libro de Hebreos en el Hebreos capítulo 2. Y vamos a ver verso 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿A quién es el que le parece conveniente, perfecto, correcto, adecuado perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de nosotros, los que hemos de ser llevados a su reino, a Dios Padre? A Dios Padre le pareció correcto, le pareció perfecto. A Dios Padre le pareció conveniente que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a su reino, que habiendo de tener muchos hijos por la eternidad junto a Él, dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, a Dios Padre le pareció perfecto y correcto, adecuado, perfeccionar por aflicciones al perfecto, a Jesús Santísimo. Y esto no pareciera como adecuado, no pareciera como así. ¿Qué ser más perfecto que Jesús ha pisado esta tierra? ¿Qué ser que no se equivocó, que no cometió un solo desacierto, un solo desatino? Y cómo que al perfecto se va a perfeccionar. Es algo que a todas luces uno podría pensar que hay un profundo misterio que este versículo quiere revelar. Porque ¿cómo se perfecciona lo perfecto? Si ya es perfecto, ¿cómo se perfecciona? Y a Dios Padre le pareció que eso era lo correcto. Porque dice convenía. A Dios Padre le pareció conveniente, adecuado, correcto, que esto fuera de esa manera. ¿Y cómo se revela Él aquí? Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Y es tremendo que Dios se revele de esa manera, porque en el capítulo 1 de este mismo libro de Hebreos, el Señor, Dios Padre, dice que Jesús es Dios. Y lo dice con admiración, teniendo gran reverencia por su Hijo.
Ahí en el capítulo 1, verso 1 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, Padre, jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y el único digno de adoración es Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Miren, mas del Hijo dice, ¿quién? Dios Padre, tu trono, oh Dios. Dios Padre tiene una admiración hermosa y gloriosa por su Hijo. Y dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, aunque tú eres Dios, tienes un Dios. Yo soy tu Dios. Por lo cual Dios, el Dios tuyo, tu Padre, te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, está haciendo referencia a quién? Al Hijo. Dios Padre hablando del Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido tú, el Hijo, los envolverás y serán mudados. Dios Padre está haciendo todas estas declaraciones del Hijo, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea, en los Salmos hay preciosos misterios revelados, ocultos, que van siendo revelados por el Espíritu del Señor. Y Dios Padre está haciendo referencia a su Hijo. Y Él está diciendo ahí, en el verso 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y aquí en el verso 10 del capítulo 2 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. En el capítulo 1 está hablando de que Jesús es el fundador, el creador de la tierra. Que los cielos los ha hecho el Señor. Pero aquí en el capítulo 2, en el verso 10, está hablando eso de sí mismo, de Dios Padre. Frente a la naturaleza de Dios, nunca será sabio tratar de entender que es que Dios así, que Dios no sé cómo y que tal cosa, no. Usted sencillamente acepte lo que Dios revela de sí mismo en la palabra. Porque por eso es que han surgido tantas interpretaciones doctrinales que así, que asá, que es que estos solamente creen en el Padre y estos solamente creen en el Hijo y estos. No, usted acepte. Porque es lo que Dios ha dicho de sí mismo. Es lo que Dios ha establecido de sí mismo y como Él se ha querido revelar a los seres humanos. Eso no se cuestiona, se acepta. Porque esto es la naturaleza misma del Señor. ¿Y qué vamos a ponernos a cuestionar y a decir, pero es que aquí, que allí? No. Por eso surgen tantas doctrinas necias y que terminan es ofendiendo al Señor. Usted lo acepta. En el capítulo 1 dice que es el Señor el fundador de la tierra y que los cielos son obra de sus manos. Y en el capítulo 2 dice que aquel por cuya causa todas las cosas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, Dios Padre.
Lo está diciendo la Escritura y todos decimos amén. Esa es la realidad. Si usted se pone aquí, no, que entonces que es el Padre, que no es el Padre, que es solo el Espíritu, que es el Hijo, que el Padre es el Hijo, y empiezan todos esos enredos necios doctrinales. Que si usted se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es una cosa, y que si se bautiza en el nombre de Jesucristo es otra. Y todas esas mentiras y engaños religiosos, por no tener respeto y reverencia a la naturaleza con la que Dios se reveló a los seres humanos. Usted acepta y agacha la cabeza delante del Señor. Y Dios no espera que yo entienda su naturaleza. Dios espera que yo disfrute de ella. Disfrute de un Padre que me ama apasionadamente, como lo veíamos un poco hace 8 días. Que su deseo por nosotros es tan intenso y tan profundo, que nos desea con intensidad. Y que ahí en Génesis capítulo 2, cuando el hombre está solo, siendo una figura del Señor en la eternidad, no tiene con quién relacionarse, y el Señor, Dios Padre, le trae a Eva, y cuando Él ve a Eva, hay un estallido en Él. Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará varona, porque del varón fue tomada. Un deseo profundo que empezó a experimentar Adán por Eva. Y en ese deseo es que ellos se hicieron uno solo. Pero Adán ahí es figura del Señor. Es figura de Dios, que cuando creó al hombre para ser su ayuda idónea, surgió en él un profundo deseo, un intenso deseo por el ser humano, en un amor que va más allá de todo nuestro entendimiento. Y por eso es que Dios anhela, pero con tanta intensidad, a cada persona sobre la tierra, aunque hoy esté llena de suciedad, de inmundicia, aunque hoy esté llena de oscuridad y de tinieblas, el Señor desea y anhela profundamente a esa persona. Pero con un anhelo profundo. Si pudiéramos ver el brillo del Señor en sus ojos mirando a las personas que a nosotros nos parecen despreciables, a las personas con las que nosotros no quisiéramos ni relacionarnos por 2 segundos. Y por esas personas el Señor siente un deseo tan intenso y tan profundo, tan apasionado, porque ellas salieron de Él. Y Dios busca volverse a completar. Por eso Dios anda buscando a los seres humanos sobre la tierra. Y los busca en las partes, como dice Efesios, en las partes más bajas de la tierra, en los lugares de mayor oscuridad, de mayor tinieblas. Ahí el Señor las está buscando, las está luchando. Ahí les está hablando, está anhelando por ellas con intensidad. Por eso a usted le puede parecer una persona, un ser despreciable. Pero cuando usted mirara al Señor y viera a los ojos del Señor brillando con deseo, con intensidad por esa persona, y que no es solo por esa persona, sino que ese es el brillo de los ojos del Señor por cada uno de nosotros. Entonces nos sentiríamos tan amados. Y ese deseo tan intenso de Dios por nosotros nos llevaría a desearlo a Él. Como dice Juan, el capítulo 17, verso 26. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es un anhelo profundo, del cual Adán en Génesis 2 es una pequeña figura, que el apóstol Pablo lo vio en Efesios 5, como lo hemos estado viendo. Grande es este misterio, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por eso cuando usted tiene un gran deseo en su corazón, porque se restaure su hogar,
por tener un novio, una novia, por tener un hijo. Esos grandes deseos que surgen en el corazón son una pequeña figura, un pequeño trazo de lo que es el verdadero deseo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Porque ese deseo debe ser única y exclusivamente por Él. Hasta que una persona no llegue a desear a Dios con todo su ser, con todas las fuerzas de su corazón, la relación entre esa persona y Dios es una relación muy frágil, muy débil, una relación donde no hay ningún tipo de posibilidad de plenitud. Dios quiere es una relación intensa, pero de fuego con nosotros. Y por eso hay tantas figuras allí, en la palabra del Señor. Pero esta es una de ellas. Entonces, Dios desea ser deseado. Pero no al nivel como el que tú deseas un trabajo, como el que deseas una casa nueva, o como el que deseas pagar tus deudas, no. Dios quiere llegar a ser tu único deseo. Que lo desees de tal manera que todo lo demás palidezca frente a ese deseo. ¿Y cómo se produce ese deseo? Solo se puede recibir, no se produce. Porque cuando yo me acerco a Él y me siento tan deseado por el Señor, tan amado en tanta intensidad, ese amor, ese deseo de Él va produciendo en mí un anhelo por ser de Él. Eva no experimentó la misma necesidad de Adán, porque a ella no la pusieron a ponerle nombre a los animales. Eva no experimentó el deseo de una compañía. Eva no experimentó eso. Adán sí. Pero fue tan fuerte el deseo de Adán por ella, que ese deseo terminó llenando el corazón de ella. Y por eso es que los dos se pudieron hacer uno solo. Porque es Adán el que cuando la ve explota de necesidad por ella y declara: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará varona porque del varón fue tomada, fue sacada. Ella es parte de mí. Y así es como Dios ve a cada persona. Porque cada ser humano es la ayuda idónea del Señor. Usted no puede perder de vista Efesios. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Pero ¿a qué hace referencia? Leamos desde el 28. Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿De dónde viene este misterio? ¿De dónde viene esta revelación? ¿De dónde viene esta palabra? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿De dónde viene eso? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿De dónde viene esto? De que Adán sintió a Eva: tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. De ahí viene esto. Te llamarás varona, porque del varón fuiste sacada. De mí fuiste sacada. Entonces, cuando el Señor está diciendo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Cuando Adán ve a la mujer, él siente un profundo amor por ella. ¿Por qué? Porque la siente parte de él. La siente parte de él. Por eso él declaró: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice: porque nadie aborreció jamás
su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cuando Adán ve a Eva en Génesis 2, después de tener una profunda necesidad de relacionarse, porque está solo, no hay con quién relacionarse, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, dice ahí en Génesis 2. Y cuando ve a esta mujer, entonces está declarando: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué sintió? Un profundo amor por ella, pero un intenso amor por ella, porque la sintió parte de sí mismo. Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará varona, porque del varón fue tomada, fue sacada. Por eso cuando el Señor hizo una mujer, o sea, sacó una costilla de Adán e hizo una mujer y se la trajo, hay misterio, hay una revelación. Porque Dios hubiera podido hacer los dos cuerpos al mismo tiempo y despertarlos al mismo momento. Pero primero hizo Adán. Y cuando éste sintió una necesidad de relacionarse, una necesidad de compañía, un deseo profundo de relacionarse, porque todos los animales que el Señor le pasó por enfrente, con ninguno de ellos se podía relacionar. Entonces surge en él un gran deseo, un gran anhelo de relacionarse, un gran deseo de comunión. Pero él no puede decir: dame una mujer. No sabía que eso podía pasar. Entonces el Señor se la trae. Dice: hizo una mujer, formó una mujer y se la trajo a Adán. Y entonces cuando él ve esto, ve esta mujer, siente que ella es parte de él. Y por eso exclama: tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. Yo te siento parte de mí. Yo no te puedo aborrecer. Yo te amo porque tú eres parte de mí. Porque yo no puedo aborrecer jamás mi propia carne. Quien aborrece su propia carne hoy día y se hace daño a sí mismo. Todos los aretes, los alambres que los muchachos hoy día se ponen, todas las pinturas y los tatuajes que se hacen, porque no están contentos con la hermosa piel que Dios le ha dado a cada ser humano. Entonces ahora hay que ponerle parches, ahora hay que disfrazar eso, porque no estamos contentos. Todos esos alambres que los jóvenes se ponen, los rotos que se hacen en todo el cuerpo. Sencillamente ellos, sin saberlo, lo que están gritando es: yo me aborrezco a mí mismo. Porque ese es un espíritu de autodestrucción. No me diga que porque le pongan hielito aquí o alguna silocaína o alguna cosita, no les va a doler cuando se punzan eso. Cuando les cogen la lengua y se las atraviesan, no me digan que eso es mamey. No. Eso es autodestrucción. Cuando les están parchando y poniendo todas esas cosas que se tienen que hacer romper la piel para poder que los tintes esos de los parches les entren. No me diga que no, que eso es fantástico. Eso se llama masoquismo, se llama autodestrucción. Y si usted está tatuado o tatuada, no se sienta mal por lo que estoy diciendo. Sencillamente le estoy explicando delante del Señor por qué lo hizo. Ya si usted conoce esta verdad y lo sigue haciendo, ya es su decisión, ya es suyo. Pero eso se llama autodestrucción. Y aquí dice que nadie aborreció jamás su propia carne. Porque esta generación es una generación que aborrece su propia carne. Porque no se siente amado, no se siente amada. No se sienten amados por los padres. Las relaciones que hay hoy día de novios y de novias son relaciones líquidas que fácilmente cambian de forma. Las relaciones promedio de los jóvenes hoy día no alcanza a durar los 6 meses, en la gran mayoría de los casos. Relaciones muy líquidas que cambian de forma permanentemente.
Entonces, nadie aborreció jamás su propia carne. Adán no podía aborrecer a Eva. La sintió parte de sí mismo. Tú sí eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. Yo no te puedo aborrecer. Yo te amo. Lo que sintió él fue un profundo amor que cubrió a esa mujer. ¿Sentía ella lo mismo? No. Pero ahí también hay un misterio. ¿Qué misterio? Que aunque ella no sentía el mismo deseo por Adán y la misma necesidad por Adán y el mismo amor por Adán, el misterio es que el amor, el deseo y la necesidad que sentía Adán por ella llenara el corazón de ella y ella empezara a amarlo, a desearlo y a necesitarlo así como ella, como él a ella, como ella a él a ella. O sea, yo te necesito, yo te deseo, dice Adán. Y esa necesidad, ese deseo y ese amor, entonces empieza a estar en el corazón de ella para que sea ella la que diga, no, ahora soy yo quien te deseo, quien te necesito y quien te amo. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es ella a él a ella. Pero ¿dónde partió? De él. ¿De dónde ha partido el amor? Del Señor. Yo te deseo, hijo. Te deseo más que a mi propia vida. Por eso con gusto estoy dispuesto a morir por ti. Yo te necesito. Y como te necesito, yo voy a pagar el precio que se paga para poderte tener de regreso a mí. Yo te amo. Y por eso, por amor, con gusto, entrego mi vida en la cruz del Calvario. ¿Qué espera el Señor? Que todo lo que Él siente por mí empiece a encontrar lugar en mi corazón. Y con ese deseo, con ese amor y con esa necesidad, que Él se acerca a mí, yo empiece a hacerlo. Lo recibo de Él y empiezo a hacerlo hacia Él. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Los únicos que aborrecen su propia carne son aquellos seres en autodestrucción. Por eso la droga, por eso el alcohol, por eso el sexo desaforado de hoy día. Por eso los alambres en todo el cuerpo, aunque no seamos un cerco para vacas. Por eso los parches en todo el cuerpo, aunque no seamos avisos publicitarios. Por eso. Porque esta generación sí se aborrece a sí misma. Esta es una generación que no se ama. No experimenta amor. Esa es la realidad. Entonces, nadie aborreció jamás su propia carne. Adán no pudo aborrecer a Eva. Fue cuando vino el pecado que la aborreció. Ahí sí la aborreció. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si la tienes que matar a ella, pues mátala. Ella es la culpable. Yo no, mátala a ella. ¿Por qué empezó a aborrecerla? Por la separación. Pero el destino inicial no es ese. Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ese es el destino. Ese es el diseño. Y por eso el Señor dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué? Porque es que el misterio es que ese hombre sintió que ella era parte de él, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea que si usted es un tipo adúltero, usted se aborrece a sí mismo. Se aborrece, esa es la realidad.
Usted no se ama, ni tampoco puede amar, se aborrece. Porque es que su esposa, en una pequeña escala, es parte de usted, es un misterio. Por eso dice que los dos serán una sola carne. Las adúlteras también se aborrecen a sí mismos. Y aunque el adulterio es una total irrealidad, ¿por qué es tan atractivo para los seres humanos el adulterio? Porque eso es una fantasía, eso es una irrealidad. Ni el adúltero es con ella como en realidad es, ni ella es con él como en realidad es. Por eso es tan atractivo esas relaciones de adulterio, porque eso es la isla de la fantasía. Es una mentira. Ni ella es tan dulce y tan puntual como finge en esa relación de amante, ni él tan cortés y delicado y detallista. Es fantasía, es engaño, es mentira. Ni él es tan elocuente como cuando está conquistando a su amante, ni ella es tan dulce, delicada y femenina cuando se está dejando conquistar. O sea, esa es una relación de dos seres que no existen. Porque es pura fantasía, es pura mentira. Ni él es tan romántico y detallista, ni ella tan delicada, suave y paciente. Es mentira. Es un engaño, es una falsedad. Pero sin embargo, ahí está el mundo inmerso. Porque ¿cuándo se acaban esas relaciones de amantes? Porque pueden durar que 12, que 15 años. ¿Cuándo se acaba eso? Cuando deciden irse a vivir juntos. O sea, ay, yo no sabía que tú eras este monstruo. Y la otra dice, y yo tampoco. Te odio. También. Porque son dos seres en engaño, en mentira, en falsedad. No existen. Esos dos seres, esos amantes no existen. Por eso es tan atractivo para las personas. Porque es un engaño. Es la isla de la fantasía. Es el adulterio de la fantasía. De la falsedad, de la hipocresía. Nadie aborreció jamás su propia carne. Entonces, si estás en eso, oye, te aborreces y te aborreces demasiado. No estás recibiendo el amor y por eso no lo tienes. Lo que tienes es aborrecimiento. Te aborreces. Aborreces la manera en la que tú eres como esposo o como esposa. Aborreces la manera en la que te comportas. Por eso quieres crear el adulterio de la fantasía, de la irrealidad, de la utopía. Porque eso es pura utopía. Nadie aborreció jamás su propia carne. Entonces Adán es ese misterio en Génesis 2 revelando a Dios. Como hombre es figura de Cristo. La mujer es figura de la iglesia. Ella no siente nada por él, porque para ella pues acaba de despertar, se encuentra con el Señor y después la traen dizque a un varón. Y ese varón empieza a sentir un deseo y un pálpito y ella dice, no sé, ¿qué es esto? ¿Sentía la misma necesidad Eva por Adán? ¿Dónde empezó a sentirla? Cuando empezó a experimentar el deseo que Adán tenía por ella. Ahí sí. O sea, ¿tú me deseas así? ¿Tú me amas así? Tú no me conoces y me deseas de esa manera. No es que yo sí te conozco. No es que tú eres parte de mí. Yo sí te conozco. Yo sí sé quién eres. Tú no sabes quién soy yo, Eva. Pero yo sí sé quién eres tú. Tú no sabes quién soy yo. Dice,
Adán a Eva. Pero yo sí te conozco, Eva. Yo te necesitaba. Yo te deseaba. Yo no sabía que mi necesidad eras tú, pero yo sí te conozco. Y entonces por eso el Padre interviene y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y hasta ahí queda, en Génesis 2 queda hasta allí. Pero pasan los años, muy seguramente un poco más de 4000 años. Y Dios le revela el misterio que estaba oculto en eso al apóstol Pablo. Le revela ese misterio. Porque dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Es tal el deseo que Adán siente por Eva, que cuando ella peca, él en unidad peca con ella. Aunque él es consciente de lo que está pasando. Ella fue engañada. Él, de una manera fría y necia, por la unidad que siente con ella, decide traicionar al Señor. Esa fue su decisión. Por eso Adán es súper, mega, hiper, más responsable que Eva. Mucho más. Ella fue engañada. Sin embargo, porque haya sido engañada, el Señor no la dejó sin reprensión. Por supuesto. Pero Adán con toda frialdad traiciona al Señor. Pero hasta ahí, hasta ese momento, hay unidad perfecta. Hasta para el mal hay unidad. Por eso dice, sino que la sustenta y la cuida. Pero entonces aquí viene el misterio. Como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el misterio? Que Él como esposo ama a su iglesia como a sí mismo. Porque ¿de dónde salimos? De su corazón. Salimos de Él. Y por eso es que Dios está buscando a los seres humanos con tanta intensidad sobre la tierra. Porque cada persona es parte del corazón de Dios. Y Dios quiere volverse a unir en uno solo. ¿Por qué nos extraña tanto el Señor? Y fue una lección hermosa que el Señor me permitió entender en vivo esta semana junto a mi esposa en algo que pasó. ¿Por qué nos desea tanto el Señor? ¿Por qué nos extraña? Porque tú no extrañas a aquel con quien nunca has estado. ¿Cómo extrañar algo que tú nunca has tenido? Ay, es que a mí me hace, yo extraño tanto un avión. Lo extraño. Ay, lo extraño tanto. No, ¿cómo voy a extrañar un avión si yo nunca he tenido uno? No lo puedo extrañar. Ay, yo extraño tanto un osito panda así, todo lindo así, ay. ¿Cómo lo voy a extrañar si escasamente lo he visto en televisión, ni siquiera en vivo y en directo? ¿Cómo lo voy a extrañar? Porque Dios nos extraña. Porque un día fuimos uno con Él. Por eso nos extraña. Y nos extraña con intensidad. Porque un día sí fuimos parte de Él. Parte de Él. Hay una damita que hace 8 días, o sea, de este jueves en 8, dio a luz una hermosa bebita. Y era la alegría y la ilusión, todo. No ser madre. Bueno, salió con su bebita feliz. Y la bebita dormía
cogiéndole un dedito a la mamá. Entonces ella estaba loca de amor por esa bebita. Está, por supuesto. Pero resulta que el lunes, hace 8 días, ella se enferma y tiene que irse a la clínica. Y entonces la bebita de 3 días de nacida tiene que quedarse sola. Sola, porque ella está enfermita, necesita un tratamiento. Un error de los médicos causó un gran daño en ella. Entonces, en la clínica, ella siente que extraña desgarradoramente a su bebé. Porque 9 meses ha estado en su vientre. Y ahora por 3 días y medio la ha tenido junto a sí. Y ahora la extraña. Y entonces ha llorado y llorado y llorado y llorado. Y los médicos van y le dicen, no, tranquila, no es tan grave lo que tiene. Dice, no, yo no estoy llorando por lo que a mí me pasa. Yo estoy llorando porque la extraño. Porque cómo duele la separación. Cómo duele la separación. Y hasta el día de hoy está en la clínica. Y entonces ella deseaba que por lo menos sacarse la leche y enviársela, que la bebita tuviera algo de ella. Pero por los medicamentos hay que botar la leche. No tiene nada de ella. Su esposo solo le graba un video todos los días para llevársela. Y por gracia del Señor, Él ha cuidado esta bebita y la ha sustentado. Está en paz, tranquila, duerme. Entonces hay una lección en vivo que Dios nos está dando allí. Un mensaje del Evangelio de Dios en vivo, una lección en viva. ¿Por qué la extraña? Porque un día estuvieron juntas. Las dos eran una sola. Ella estaba allí, en su vientre, pero las dos eran una sola. Donde iba ella, iba la bebé. Por supuesto, donde estaba la bebé, estaba ella. Pero ahora no. Entonces, ¿cómo duele la separación? ¿Cómo duele? Y qué hermoso lo que Dios le está hablando a esa dama en medio de esta semejante aflicción. Salí admirado de esa clínica. Salí casi que temblando en mi corazón, pensando en todas estas cosas hermosas. ¿Por qué nos extraña el Señor? ¿Por qué nos desea con tal intensidad? Porque un día estuvimos con Él. Un día fuimos uno con Él. Y ahora Dios está deseando que regresemos. Así como esta madre sueña con el momento de regresar junto a su bebé. Sueña con que la bebé le vuelva a tomar su dedo y duerma allí entrelazada. Sueña con eso. Si a ella le decimos cómo duele la separación, a ella se le quiebra el corazón porque lo entiende. Porque las cosas de Dios y Dios se entienden con el corazón. Se entienden es con el corazón, no con la mente. Ella ya está entendiendo cuánto duele la separación y cuánto desea volver a estar junto a su bebita. Pero entonces está entendiendo cuánto Dios la desea a ella.
Y así como ella se despierta a medianoche y su pensamiento vuela a su bebita y desea estar con ella, así sabe ella ahora que el Señor la desea 24 horas al día, 7 días por semana. Ya se sabe. ¿Cómo se sabe? ¿Porque alguien se lo dijo y lo entendió en su mente? No, porque lo está viviendo en vivo. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué nos extraña? Porque fuimos parte de Él. Cuando Él nos creó, tomó una parte de su propio corazón y la puso en nosotros. Cuando dice en Génesis 2:7 que el Señor sopló en su nariz aliento de vida, lo que está haciendo Dios con el hombre es poner de sí mismo en Él, tomar una parte del Señor, de Él, de su corazón, y ponerla en el hombre. Por eso es que Dios desea hoy volverse a agrupar, volver a integrarse, volver a ser total y completo. Ese es el sueño de Dios. ¿Por qué cuando una persona muere sin el Señor, dice que el cuerpo y el alma son destruidos en el infierno? Y en otra parte dice que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. O sea que cuando alguien se va al infierno, su alma y su cuerpo están siendo destruidos allá, pero esa parte de Dios en esa vida regresa. Pero ¿cómo quería regresar? ¿Cómo quería que regresara? Con esa persona. ¿Entiendes? Así era como Dios quería que esa persona regresara a Él. Son misterios hermosos que nos dicen cuánto nos ama el Señor. Misterios hermosos que nos revelan cuán codiciables somos para Él. Misterios que nos revelan cuánto valemos para Él, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también, ¿viste la comita ahí? A renglón seguido, como también Cristo a la iglesia. Él te considera parte de sí, y por eso está deseando volverse a integrar. Que su corazón ya no esté con esos espacios, sino que esos espacios sean cubiertos por nosotros al estar unidos a Él. Tú ocupas un lugar en el corazón de Él que solo tú puedes llenar. Tú has dejado un vacío en el corazón del Señor que solo tú puedes llenar, nadie más. Porque es una parte única y específica del corazón de Dios. Entonces, cuando el Señor sopló sobre el hombre aliento de vida en Génesis 2:7, uno lo lee muy ligero, pero no entiende el hermoso misterio que fue que Dios puso de sí mismo en él, en Adán. Y por eso entonces Adán ahí es una figura del Señor, un tipo de Cristo. Porque este texto de Efesios 5, 21 al 33 está revelando el misterio
oculto por los siglos de Génesis capítulo 2, lo está revelando. Nadie aborreció jamás su propia carne. Por eso es que el Señor no nos puede aborrecer. Por eso estamos vivos. No nos aborrece. Porque cuando estas personas han sido llevadas por el Señor al cielo y al infierno, en esas experiencias de muerte, y luego la regresa a que cuenten lo que vieron, ¿por qué el Señor en el infierno sigue llorando? ¿Y por qué sus heridas vuelven a sangrar? Porque Él destinó a unos para ser salvos y a otros para irse al infierno. Si esa doctrina calvinista, infernal, fuera cierta, entonces el Señor no es Dios, porque está lleno de hipocresía. ¿Cómo que si Él destinó unos para el cielo y para el infierno, y los ve en el infierno y llora por ellos? Si se dan cuenta que esa doctrina que cogió un ala de la iglesia es una doctrina infernal. Calvino tuvo cosas lindas, pero eso fue un gran desacierto, infernal desacierto. ¿Cómo decir que hay unos predestinados para estar con Dios y otros predestinados para perderse? Entonces por demás murió Cristo. Entonces ¿para qué la obra de la cruz? Eso es infernal, esa doctrina es infernal. Infernal. Porque lo que la palabra del Señor revela es un corazón de amor, de fuego, de pasión, que desea unirse nuevamente, integrarse nuevamente. Dos seres que ahora por el amor se hacen uno solo. Tú no me amas a mí, Eva, pero mi amor va a hacer que me llegues a amar. Si dejas que yo te cubra de mi amor, si dejas que mi deseo por ti se vierta sobre tu corazón, tú me vas a amar y a desear tanto como yo te amo y te deseo. Por eso cuando el Señor dice que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Él desea ser amado con amor eterno. Y eterno solo es Dios. O sea que para amarlo a Él, solamente, únicamente es posible recibiendo el amor que viene de Él. Si tú te niegas al amor de Dios, no tienes esperanza ni en esta vida ni en la vida eterna. Si te niegas a recibir el amor, porque soy muy pecador, porque ya tengo todos los parches en el cuerpo, porque tengo todos los alambres en mi cuerpo. Si te niegas a eso, aunque así alambrado y manchado, Dios te ama. Si te niegas a ese amor, no tienes esperanza ni en esta vida ni en la venidera. Con esto no estamos diciendo que tú que no te has manchado el cuerpo te lo manches porque Dios te sigue amando. No, ya que te manchaste sin conocer al Señor, listo. Ya son manchas que traes, huellas de que un día te aborreciste. Pero ahora que tú no te has manchado ni te has alambrado, ¿por qué lo vas a hacer? Porque si una persona que se dice creyente empieza a alambrarse y a mancharse, eso significa que esa persona no ha entendido el camino del amor, no ha entendido el destino y está aborreciendo su propia carne. ¿Sí? Entonces, que si me puedo hacer un tatuaje o no, ya lo estás entendiendo. Si estás disfrutando del amor sublime de Dios, sabes que no. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino está en un espíritu de autodestrucción.
No, pero es que tal pastor en tal parte dijo que uno sí se podía manchar y que eso no había problema. Porque a ese necio no le ha amanecido la revelación del amor. Por eso hay necios pastores que autorizan a sus jóvenes y adolescentes a mancharse el cuerpo. No conocen el poder del amor. Y así como autorizan que sus jóvenes se manchen, ellos tienen manchada el alma por despreciar este amor glorioso, por despreciar este amor inmaculado y bendito, este amor sublime y glorioso. Me llamó gente de fuera de este país a preguntarnos qué opinábamos sobre si mancharse o no mancharse el cuerpo. Cristianos y pastores de ala mundial aconsejándoles que sí, que lo pueden hacer, que no hay problema. 2 veces hijos del infierno. Nadie aborreció jamás su propia carne. Si se está sintiendo amado, que otros desconociendo al Señor vengan manchados, ya pasó. Y la sangre borra. Pero autorizar a quienes están siendo llamados por el Señor al amor, a mancharse el cuerpo. Por eso hay que estar en la presencia del Señor y sentir como palpita el corazón de Dios de amor por nosotros. Sentir como su corazón grita por nosotros. Grita de amor. Como nos busca con intensidad. Como desea que estemos junto a Él. Como desea que volvamos a ser uno solo. Como lo desea Él. Como lo anhela. Ese es el sueño de Dios. Como esta damita que a las 11 se despierta, o a la 1 o a las 3 de la madrugada, y sueña con su bebita. Quiere sentir nuevamente su manita delicada y pequeñísima agarrando su dedo. Sueña con eso. Así sueña Dios con nosotros 24 horas al día. El amor del Señor por nosotros es un amor intenso, apasionado. De fuego. Él no aborrece su propia carne. Ve al verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Somos miembros. ¿Cómo te ve Él a ti? Como miembro de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Así es como Él te ve, así es como Él me ve. Así es como Él ve a ese hombre que anda en una calle alzando un costal, que lleva meses sin bañarse. Y por eso sus ojos le brillan con intensidad cuando contempla a ese ser sacando basura para comer un poco. Le brilla, le tiembla el corazón de amor por ese ser. Le tiembla, ¿entiendes? Le palpita el corazón con fuerza. Le dan maripositas en el corazón. Siente deseo intenso de devorar a esa persona, de unirla a Él, de pegarla a Él. Es codiciable ese ser, aunque ahora lleve 6 meses sin bañarse y esté abriendo una caneca podrida para sacar algo descompuesto y comérselo. Tiembla de amor por ese ser. Solo que si ese ser no abre un poco su oído para oír ese susurro de amor, vive en un infierno aquí y por la eternidad lo vivirá. Porque lo que sí Dios no va a hacer
es doblegar a esa persona. ¿Dónde estaba el loco vitrina? ¿Cómo vivía él cuando el Señor lo levantó de allá? ¿Dónde era el lugar que él vivía? ¿No dice él mismo en el testimonio que dormía en un campo donde todos los drogadictos del lugar hacían sus necesidades fisiológicas? Y que cuando él se levantaba de ahí salía con todo el excremento pegado en partes de su cuerpo. ¿Dónde estaba ese ser? Esa era su condición. Y aunque el loco vitrina se aborrecía a sí mismo, porque cuando se miraba en una vitrina quería golpear y destruir, darle patadas, quebrar esa vitrina, porque ese ser que veía allá era un ser que él aborrecía con todo su ser. Él se aborrecía, por eso vivía así. Y Dios lo amaba. Y un día lo visitó y lo restauró. Y hoy es un evangelista internacional. ¿Por qué? Porque Dios codicia, anhela, desea intensamente a los seres humanos. Los desea. ¿Entiendes eso? Los desea. Como esa mamita que la encontraron los médicos con los ojos inflamados de llorar. No, mamá, tranquilícese, no es grave. No, ustedes no saben, ustedes no entienden. A mí no me importa lo que yo estoy teniendo, no me importa. Me importa mi hija, la extraño, la deseo. Un día fuimos una, un día las dos fuimos una y ahora la deseo. Cómo duele la separación, cómo duele la ausencia. Yo la tuve conmigo y ahora no la tengo. Cómo duele, ¿entiendes? Duele. Y por eso a Dios le duele estar separado de nosotros. Le duele. ¿Lo entiendes? Somos miembros de su carne, de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es un misterio que ahora el Señor reveló. Te sientes así de deseado. Como Eva, nosotros la iglesia no deseamos al postrer Adán, a Cristo. No lo deseamos. Él nos tuvo que llevar hacia sí mismo. No me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eva no eligió a Adán. Adán eligió a Eva. Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta sí. ¿Qué es lo que Dios espera? Que al prodigarme un amor tan inmerecido como el que Él me prodiga día tras día, yo empiece a sentir ese mismo amor por Él. Porque como Él me hizo y me sustenta, dejó huellas de eternidad en mi corazón. Huellas tan profundas que me hacen necesitarlo a Él. Solo que no lo sabía. Los seres humanos no sabíamos
que necesitábamos a Dios. Por eso estábamos buscando en el licor, en el placer sexual, en la fama, en el dinero, en los títulos académicos, en los viajes, en el placer, buscando cómo encontrar una plenitud en el corazón. Y solo aquellos que descubrimos que a quien buscábamos era Dios, paramos de buscar. Ya no buscamos en los libros, en la ciencia, en el poder, en el dinero, en el placer. Buscamos al único que sacia nuestro corazón. Por eso David lo declaró en el Salmo 27, verso 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Eso es lo que tu corazón dice. Aunque hoy te refugies en los vicios, aunque hoy te refugies en tu profesión, en tu trabajo, en tu hogar, en tus hijos, aunque hoy te refugies en el esposo, en un novio, en una novia, tu corazón dice: buscad mi rostro. Dios está diciendo: búscame. La respuesta de David fue: tu rostro buscaré, oh Señor. ¿Has entendido eso? Porque hay tantos cristianos todavía frustrados, insatisfechos, queriéndose inventar maromas evangélicas para sentirse saciados. No, que hagamos una evangelización en Manizales, que hagamos un puerta a puerta, que hagamos, no sé, hagamos piruetas, hagamos un circo cristiano, hagamos cualquier cosa. ¿Por qué están así? Porque todavía están buscando. Los que encontramos lo que buscábamos. Tenemos hoy una sola búsqueda: Dios. Dios de día, de noche, en debilidad o en fortaleza, en paz o en angustia, en gozo o en aflicción. Porque cuando cantamos aquí, nada nos podrá separar del amor de Dios. Hace un momento, eso es real. Tribulación o angustia, o persecución o peligro o espada, o hambre o peligro o desnudez, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿A quién buscamos? A Él. ¿A quién deseamos? A Él. ¿Con quién soñamos? Con Él. Cuando nos despertamos, ¿a dónde vuela nuestra alma? A Él. Así como esta mamita se despierta a recibir medicamentos de las enfermeras y su corazón vuela hacia su hijita. Porque hasta hacía 3 días las dos eran una sola. ¿A quién desea Dios? ¿A quién anhela? ¿A quién busca con intensidad? Aquel que Él considera miembro de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. ¿A quién busca? A ti. ¿A quién está invitando a estar junto a Él? A ti. Te invita. ¿Has acudido a esta invitación de amor sublime? Has dicho sí, sí con tu mente, sí con tu alma, sí con tu espíritu, sí con tu cuerpo, sí con todo. Has dicho sí. Yo quiero estar contigo. Yo no te deseo. Cuando a mí por primera vez me hablaron del Señor, yo tenía otros amores y otros deseos. Yo les dije a la persona: oye, pero si me prohíben el trago y las viejas, yo no puedo estar allí. Porque eso es mi deseo. Partí de ser un politeísta en mi corazón, un hombre de muchos dioses: sexo, licor, dinero, títulos académicos,
placer, todo, muchos dioses, a ser un hombre débil, como siempre, pero de un único deseo, de un único sueño. Dios es mi deseo. Y cada día es complejo esto, pero Él quiere llevarnos a eso. Nos quiere llevar. Por eso nos prueba. Por eso no hemos podido llegar a Hebreos 2:10. No hemos podido. Porque Él está deseándonos con intensidad. Y por eso nos tiene que afligir. Porque si al perfecto lo perfeccionó en aflicciones, el camino de la perfección se llama aflicción. Porque se entiende ¿cómo? Con el corazón. Por eso hemos vivido tantas cosas. Porque se entiende con el corazón. Para que cuando tú escuches algo, no sean cosas como Job decía, de oídas te había oído. No, yo ahora te entiendo. Muchas veces escuchó esta damita oír aquí cómo duele la separación, cómo duele. Y ella dijo sí y estuvo de acuerdo. Ahora, cuando ella dice eso, lo dice ahogada, lo dice temblando. Cómo duele la separación, cómo duele. Porque hay una lección en vivo que Dios le está dando a ella. Y ahora tiene un brillo su corazón que antes no tenía. Porque yo lo había oído, pero ahora con sus ojos lo ve y con su corazón lo entiende. Una hermosa lección. Cuando yo oí hablar a esa mujer así, quería gritar en ese cuarto, gritar. Porque era el evangelio de Dios siendo revelado en vivo a ese corazón. Y lo está entendiendo. ¿Por qué la extraño? Porque un día fuimos una sola. Ella estuvo 9 meses en mi vientre. La tuve 3 días conmigo. Y me tomaba el dedo y dormía toda la noche prendida a mi dedo. La extraño mucho. ¿Te sientes así de amado por el Señor? ¿Y estás disfrutando con tal intensidad este amor? Aunque hoy espiritualmente te halles tan sucio como estaba sucio físicamente el loco Vitrina, Dios lo veía codiciable. A un ser con excremento pegado en varias partes del cuerpo porque no se daba cuenta. Porque el que él tuviera esa inmundicia en su cuerpo pegada era solo una pequeña evidencia de la inmundicia que llevaba pegada a su corazón. Le limpió Dios el corazón y como consecuencia lo limpió afuera. Fue una consecuencia. Primero se limpia adentro y la consecuencia es que afuera empieza a estar limpio. Cuán deseado te sientes por Dios, cuán amado. Cuán amado. ¿Te sientes el amado de Dios? La amada de Dios.
te sientes? Si no es así, pídele a Dios que te empiece a revelar esto. Dime que tú me amas, pero dímelo de tantas maneras hasta que entre en mi corazón. Y así como Eva deseó ser de Adán, así yo empiece a desearte con la misma intensidad con la que tú me deseas, con la misma intensidad con la que tú me amas. Que los dos nos hagamos uno solo. ¿Se dio cuenta? Eva no sentía nada. ¿Escuchó? Nada por Adán. Pero el deseo y el amor de Adán por ella hicieron que ella amara y deseara a Adán como él la amaba y la deseaba. ¿Está claro eso? Eso es lo que dice el Evangelio. Eso es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. O sea, mas tenga lo mismo que tiene Dios en su corazón. Porque la vida eterna solo está en Él. Mas tenga la misma vida, el mismo amor, el mismo deseo. En esto consiste el amor, dice Primera de Juan. No en que le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros y dio la vida de su Hijo en rescate por nosotros. Eva va a amar la postrer Eva de que habla Primera de Corintios 15, que es la figura de la iglesia. Va a amar al postrer Adán, que es Cristo Jesús, en Primera de Corintios 15, recibiendo el amor del postrer Adán por ella. No hay otra manera. Cuando tú recibes este amor, no vas a decir: ¿y cómo puedo amar a Dios? ¿Sabes qué vas a decir? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Es imposible no amarlo. Imposible. Se acaba esa pregunta de cómo amar a Dios. Cuando estás recibiendo ese amor, lo que vas a decir es: ¿cómo no amarlo? Imposible no amarlo. Imposible no amar a un ser como Él. Padre, yo te ruego que por tu gran misericordia traigas luz y entendimiento de esta bendita palabra a cada corazón, Señor. Traigas revelación a cada una de nuestras vidas, para que podamos ser tan deseados, bendito Dios, en nuestro corazón conscientemente como tú nos deseas, para que podamos amarte con amor eterno, así como tú nos has amado a nosotros, bendito Padre de majestad. No estábamos preguntando por ti, no sabíamos que te buscábamos y te revelaste a nosotros. El Señor se ha manifestado a mi vida desde hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ayúdanos hoy a entenderlo, Padre. Ayúdanos a percibir este amor glorioso, y que estas aflicciones que tú nos permites no son descuido. No es que tú nos hayas abandonado, ni que nos hayas dado la espalda. No, Padre, sino que tú nos perfeccionas en la aflicción. Muchas aflicciones son consecuencia de nuestros males, pero otras son parte del proceso
de la santificación y de la perfección en el que tú nos estás llevando, Padre de gloria. Yo te ruego, Señor, que traigas luz a cada vida y que no olvidemos y despreciemos esta bendita palabra, Dios de la gloria. Porque Cristo jamás aborrece a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Tú nos deseas con tal intensidad, como Adán un día deseó a Eva, y como evidenció tu deseo, bendito Padre de gloria. Ayúdanos a no dar por sentado esta palabra. Ayúdanos a no pensar que ya la sabemos y que ya la conocemos. Ayúdanos con humildad a decirte: te deseamos y queremos desearte. Que el amor tuyo sea el amor con el que te amamos. Que el deseo con el que tú nos deseas sea con el que te deseemos a ti. Dios de gloria, levántanos, Señor, y que haya un ferviente anhelo y deseo por tu presencia en cada uno de nosotros. Un deseo intenso y profundo, porque solo en el amor está nuestra esperanza. En el amor está nuestra libertad. En el amor está nuestro perdón. En el amor está nuestro destino y nuestra realización como personas. Solo en el amor que sientes por nosotros. Trae luz de esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.